Les bendigo en el nombre de Jesucristo. En este día, a través del mensaje, quiero compartirles un contenido muy importante. ¿Por qué Jesús es el único camino para nosotros? Y quiero remarcar esto. ¿Por qué Jesús es el único camino? Muchas personas en este mundo dicen que hay muchos caminos para encontrarse con Dios. Incluso en seminarios están enseñando que Jesús no es el único camino. Pero la palabra de Dios, que es la verdad, nos explica claramente que Jesucristo es el único camino para poder encontrarnos con Dios. Por eso en este tiempo nos tenemos que preparar para poder dar una respuesta conforme a la palabra. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Recuerdo hace años, en una reunión familiar, un tío mío me hizo una pregunta. Mi tío es una persona muy preparada intelectualmente, habla varios idiomas, y también trabaja en una empresa muy importante. Y él me preguntó, bueno, ¿y por qué no los musulmanes? ¿Y por qué no los budistas? ¿Por qué Jesucristo es el único camino? Y de verdad muchas personas tienen la misma pregunta. Todas las religiones son iguales. Es más, hay una organización que es la Nueva Era que está grabando en muchas personas esta ideología. Ellos dicen que de la misma manera que para subir a la cumbre de una montaña hay muchos caminos, ¿no? Se puede subir por la izquierda, por la derecha, por delante, por detrás. Son caminos distintos, dicen, para subir a la cumbre. De la misma manera, las religiones son maneras distintas de llegar a Dios. Pero esto es mentira, no es lo que nos enseña la palabra de Dios. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que a través de este mensaje puedan tener la conclusión de que Jesucristo es el único camino. Tenemos que entender, en primer lugar, que hay una diferencia entre la religión y el Evangelio. Hay una gran diferencia. La religión y el Evangelio son dos cosas distintas. Hay muchas religiones y todas parecen iguales. Las religiones no es que sean malas de por sí mismas. Todas están enseñando a hacer cosas buenas, ¿verdad? La gente religiosa parece que todos son buenos, ¿no? El objetivo de las religiones es que la gente haga cosas buenas. Por eso, el estandarte de la religión son las buenas obras. Todos intentan hacer cosas buenas, eso es lo que enseñan todas las religiones, los judíos, los musulmanes, los católicos, todos están enseñando a hacer cosas buenas. Es más, ellos piensan que si pueden estar haciendo esas buenas obras, podrán recibir la salvación. Es el esfuerzo de esas personas por encontrar a Dios. Eso es lo que enseñan las religiones, pero el Evangelio es algo distinto. El Evangelio no es una religión, no es un esfuerzo, es la vida del Cristo resucitado en nosotros, la vida eterna de Dios que hemos podido poder encontrar a través de Jesucristo. El Evangelio es vida y vida en abundancia, no es una religión. Hay grandes diferencias, como vemos a la luz de la palabra, entre la religión y el Evangelio. ¿Por qué? Porque el origen de la religión, ¿cuál es? La religión empieza con el hombre crea la religión. ¿Por qué? Porque el hombre, separado de Dios, murió espiritualmente. Pero el hombre había sido creado un ser espiritual. Necesita estar con Dios porque Dios lo creó para estar con él a través del Espíritu. Por eso al morir espiritualmente hay un anhelo natural en el hombre de buscar a Dios. Y donde vemos en toda la faz de la tierra, incluso en la isla más remota, si hay hombres, vemos que todos tienen su religión.
todos tienen sus ídolos, están esforzándose por encontrar a Dios. Por eso el hombre, en su esfuerzo, intenta encontrar a Dios a través de la religión. Pero el Evangelio es distinto. ¿Por qué? Porque el Evangelio nos lo da Dios. Dios, que es un Dios de amor, de gracia, viendo que el hombre está separado de Él, viendo que el hombre es incapaz de hacer nada para volver a Él nos da ese regalo, el Evangelio. Por eso la religión la crea el hombre, pero el Evangelio lo crea Dios. También hay una diferencia. La religión es el hombre que busca a Dios. El hombre busca a Dios a su manera, conforme su pensamiento. A veces engañado por Satanás, que es el engañador de este mundo, como dice en Apocalipsis 12. Y intenta buscar a Dios. Satanás crea los ídolos. Los ídolos en sí no son nada. Son cosas creadas por el hombre, figuras de escayola, de hojalata. En sí no son nada, pero detrás, cuando alguien adora un ídolo, detrás, dice en 1 Corintios 10:20 que está Satanás y los demonios. Dice también en Éxodo 20, del 4 al 5, que esa adoración que Satanás está haciendo que los hombres caigan en eso, no solo trae maldición a esa vida, sino dice hasta la tercera y la cuarta generación. Por eso esas personas, creyendo que tienen respuesta, lo que están haciendo es destrozar más sus vidas, sus familias. Cada vez su vida es un fracaso más grande. Por eso la religión es el hombre que busca a Dios, pero no funciona. Pero el Evangelio es algo distinto, es algo precioso. Es Dios buscando al hombre. Es Dios que ve al hombre atrapado, engañado por Satanás, alejado de Él, sufriendo. Y Dios, que es un Dios de gracia, Él da una manera, da un camino perfecto para que el hombre pueda volver a Él. Es muy distinto. El centro de la religión, ¿qué son? Las buenas obras. Ese es el centro. Hay que hacer, hay que esforzarse. Pero el hombre no puede hacer buenas obras. ¿Por qué? Porque el hombre es pecador. Y a los ojos de Dios todo lo que el hombre hace es pecado, como dice en Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Todo lo que el hombre hace, que piensa que es bueno, al ser pecador, a los ojos de Dios es pecado, es como un trapo sucio de inmundicia, un trapo bien sucio. Esas son las buenas obras delante de Dios. No tienen ningún valor para poder salvarme. Pero el centro del Evangelio es distinto. ¿Cuál es? La salvación, a través de Jesucristo, cuyo nombre Jesús significa Salvador. El Evangelio, el centro, es la salvación. Por eso, los 66 libros de la Biblia, su centro, su esencia, ¿cuál es? La salvación. Es la manera de Dios para solucionar todos los problemas del hombre a través de Jesucristo. Entonces la gente no sabe diferenciar, pero hay una gran diferencia entre la religión y el Evangelio. Para poder entender muy bien lo que es la religión, tenemos que entender cuál es el estado del hombre. Y el hombre separado de Dios está en un estado total de destrucción. El hombre está en un estado de destrucción. ¿Por qué? Porque el hombre está totalmente en lo que llamamos el pecado original. Dice en Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno. ¿Por qué? Porque a través de Adán y Eva, el hombre pecó y quedó separado de Dios. Y ese pecado original se ha ido traspasando generación tras generación, y hoy en día, cuando nace un bebé, ya nace con el pecado original, nace separado de Dios. Dice en Romanos 3:23, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron. ¿Cómo que todos? Si solo fueron Adán y Eva, pero ellos son representantes de toda la humanidad, y lo que ellos hicieron afecta y sigue afectando a todas las personas, porque todos venimos de ellos. Es decir, que ya al nacer, de verdad, nacemos en el pecado original, separados de Dios. Y el pecado original es como un labrador que está esforzándose en el campo. Este hombre tiene un campo
y de sol a sol trabaja, es un hombre muy trabajador, se esfuerza, quiere tener gran fruto, pero resulta que su campo tiene una característica. ¿Qué es? Que está lleno de rocas, de piedras, es un pedregal. Entonces, aunque él se esfuerza constantemente, al tener un campo, al tener esa posición que es un pedregal, no hay fruto. Él se esfuerza, de manera sincera, se esfuerza, de sol a sol trabaja, busca la mejor semilla, las mejores herramientas. Pero su problema no es la semilla, las herramientas, su esfuerzo, su problema es su posición. Él, en ese campo, no puede tener fruto, aunque se esfuerce. Él lo que necesita es cambiar de campo, cambiar de posición. Y el hombre, aunque no lo sepa, por ese pecado original, está en esa posición de maldición, en esa posición de estar atrapado por Satanás, de estar atrapado por el pecado. Porque como dice en Efesios 2, 2 y 3, el hombre en ese estado es siervo de Satanás, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, dice, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahí habla claramente que la gente vive atrapada por el príncipe de la potestad del aire, por Satanás, por ese sistema que él ha creado, que es el mundo, que hace que la gente esté totalmente cautiva. Y eso es por el pecado original. Por eso están en un estado de destrucción, aunque la gente no lo sabe. No sabe cuál es su verdadero problema. Es un problema espiritual que solo la palabra de Dios, que es la verdad, nos está mostrando. Y nosotros tenemos que conocerlo muy bien para poder explicarlo. No solo eso, el destino de esas personas, aunque ellos no son conscientes, es el infierno. Es más, muchos de ellos en esta vida ya están viviendo un infierno. Por eso, en ese estado terrible, ellos se esfuerzan, intentan salir de esa situación, porque todos queremos ser felices. Y lo hacen a través de la idolatría, lo hacen a través de la adivinación, a través de la magia. Pero esos caminos realmente son contrarios a la palabra de Dios, y Satanás a través de ellos lo que está haciendo es lo que hace desde el principio: matar, robar y destruir. Por eso me contaba un joven, al compartirle esta palabra, él me lo decía: ahora entiendo a mi tía. Él tiene una tía. Y esta mujer, dice, es muy religiosa desde joven. Esta mujer va mucho a misa y hace muchas oraciones, siempre tiene a Dios en su boca, con todo su buen corazón, está haciendo oraciones, rezos, plegarias continuamente. Pero dice que viendo su vida, a pesar de que ella se esfuerza tanto, dice que su familia está llena de desgracias, cosas inesperadas, desastres grandes. Pero esta mujer siempre está sufriendo, esforzándose por tener solución. Y yo le decía, esa persona no es mala, tu tía simplemente está engañada por Satanás. Ella está buscando de la manera que Satanás le ha dado durante años, la manera que él a través de la cultura nos está enseñando. Nosotros tenemos esa idolatría ya de tradición. En nuestros países durante siglos está puesta esa idolatría. Y la gente no conoce otra cosa, piensa que eso es Dios, piensa que eso le va a dar respuesta. No son malos, están engañados. Por eso nosotros tenemos que explicar claramente cuál es el verdadero problema de las personas. La gente está en ese estado de destrucción, está en el pecado original, son siervos de Satanás, su dirección es el infierno. Y no pueden hacer nada por sus fuerzas para salir de ahí. La religión no da ninguna respuesta, no es que sea mala ni buena, no funciona. Entonces, ¿qué es lo que Dios hizo en su gracia? Para poder salir de ese estado, solo necesitamos una cosa. ¿Qué es? Necesitamos un Salvador. Este Salvador no puede ser cualquier persona. A lo largo de la historia de la humanidad, vemos que muchas personas importantes, de renombre, se han levantado
diciendo que ellos eran los salvadores. Pero no funcionaba. ¿Por qué? Porque este Salvador tiene que cumplir unas características. ¿Cuál es la primera? Tiene que tener autoridad para vencer a Satanás. Tiene que tener autoridad para vencer a Satanás. Por eso, en 1 de Juan 3:8 dice la palabra, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Tiene que tener Jesucristo, Él tenía esa autoridad. Y Él en la cruz venció a Satanás. Este Salvador también tiene que tener forma de hombre. ¿Por qué? Porque un hombre pecó. Y un hombre tenía que pagar. Pero este hombre no podía ser cualquiera. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores desde Adán y Eva. Por eso este hombre tenía que ser sin pecado. Por lo cual, un descendiente de Adán ya nace, no puede evitarlo, nace con el pecado original. Así que este hombre, para ser sin pecado, no tenía que venir de Adán, tenía que ser de otro linaje. Por eso Dios, que es perfecto, Él mismo, a través de una mujer virgen, se encarnó. Y Él nació sin pecado original. Dice la palabra que durante toda su vida nunca cometió pecado ni de acción ni de omisión. Él era justo. Y el justo, de manera voluntaria, tenía que morir. Tenía que derramar su sangre, porque la palabra de Dios dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces Él, por amor, para ser nuestro Salvador, Él que era sin pecado, el justo, en la cruz, voluntariamente, murió por los injustos. Vemos en Génesis 22, cuando Abraham lleva a su hijo Isaac para sacrificarlo al monte Moriah. Prepara el altar, lo ata, prepara el cuchillo y ya está dispuesto a sacrificarlo. De repente Dios le está hablando a Abraham, para Abraham, y le muestra un carnero, allí atado, allí a un zarzal. Entonces Abraham libera a su hijo y coloca sobre el altar el carnero, y el carnero es sacrificado y la carne, la sangre del carnero es derramada. ¿Qué quiere decir eso? Es un símbolo de Cristo, nuestro sustituto. Merecíamos morir, habíamos pecado, pero Dios en su gracia, cumpliendo su justicia, Él mismo, fue nuestro sustituto, la víctima. Él murió para pagar por nuestros pecados. Por eso Cristo tenía que morir. No solo tenía que morir, sino que tenía que resucitar. ¿Cómo? La evidencia de que Él de verdad venció a Satanás, al pecado y la muerte. Eso es la resurrección, es algo glorioso. La resurrección es la victoria de que Cristo realmente ha conseguido esa salvación tan grande para nosotros. Muchos murieron, muchos incluso murieron en una cruz, pero solo Cristo ha resucitado. Por eso, si vemos la historia, hay muchas personas que se levantaron, personas que en sus áreas eran importantes, grandes guerreros como Napoleón, como Alejandro Magno, personas intelectuales como Aristóteles, Platón, personas religiosas como Mahoma, Buda, Confucio, pero ninguno de ellos era el Cristo, ninguno cumplía todas las características para poder ser nuestro Salvador. Solo Cristo. Y la evidencia es que Él resucitó, al tercer día resucitó conforme a las Escrituras. Y evidenció que Él de verdad en la cruz venció a Satanás, al pecado y a la muerte para siempre. Por eso solo Jesucristo es el único camino para nosotros. Es la manera de Dios. Hay muchos caminos, dice, para subir a la montaña, pero ninguno llega a la montaña, ninguna religión. No es que sean malas, pero no llegan a Dios, no pueden. No pueden. Por eso Dios, en su gracia, Él mismo nos da un camino que sale de Él mismo a Dios para el hombre, y es el camino que funciona,
el camino perfecto, el camino que da respuesta porque Dios es perfecto. No necesita dar muchos caminos, porque Él dio solo uno, que es suficiente, completo y todas las cosas, solo a través de Jesucristo. Por eso, ¿qué es la salvación? ¿Cuál es la salvación que hemos recibido? La salvación es ser liberado del pecado. Esa es la salvación, ser liberado del pecado. La salvación es ser liberado de Satanás. ¿Qué es la salvación? Es ser liberado del infierno. Y Jesús, que es el Salvador, para poder salvarnos, Él cumplió el trabajo de Cristo. Cristo significa ungido. Y Él como ungido cumplió 3 oficios muy importantes. Él vino como el verdadero sacerdote. ¿Para qué? Para solucionar, para liberarnos del pecado. Por eso en Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Él, como verdadero sacerdote, nos liberó, perdonó nuestros pecados pasados, presentes y futuros para siempre. Él también cumplió el oficio del verdadero rey. Y Él como rey, como dice en 1 de Juan 3:8, dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Él en la cruz venció a Satanás. Y Él como el verdadero profeta abrió ese camino, el único camino para regresar a Dios, para cambiar nuestro destino. Por eso decimos que Jesús es el Cristo. Solo Jesucristo, conforme a la palabra, es el único camino. No hay otro camino. Como dice en Hechos 4:12, allí Pedro hizo esta confesión delante de todo el Sanedrín. Hizo esa confesión tan importante. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Les bendigo en el nombre de Jesucristo. Que podamos prepararnos bien, como dice en 1 de Pedro 3:15. Tenemos que estar preparados para hablar conforme a la palabra, con autoridad. La gente piensa eso, que hay muchas religiones, pero hay que estar explicando correctamente la diferencia entre la religión y el Evangelio. Hay que explicar con autoridad, con claridad, que solo Jesucristo es el único camino para nosotros. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En esta semana, que podamos también compartir este contenido tan importante con alguna persona. A través de eso, aunque sea algo pequeño, vamos a ver cómo Dios está obrando grandemente, cómo Dios le está utilizando, porque este mundo solo necesita una cosa, el Evangelio, que pueda predicar en esta semana el nombre de Jesucristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque Jesucristo vino y Él venció a Satanás, al pecado, a la muerte, y abrió ese camino para regresar a ti. Gracias porque podemos confesar que Jesucristo es el único camino. Que a través de nosotros esta confesión llegue a muchas personas que están sin Dios y sin esperanza. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.